Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre malformaciones congénitas del aparato osteomuscular. Vamos a tratar de abarcar patologías generales, como pueden ser, por ejemplo, el raquitismo, y también vamos a desglosarlo dependiendo de los aparatos, digo, perdón, dependiendo de las porciones corporales, como los miembros superiores, la pelvis y como los miembros inferiores, que tienden a ser los lugares en donde ocurren malformaciones de manera más común. Pero malformación congénita está implícito en que hay una deformidad o una formación anómala durante el desarrollo embrionario o en algunos casos durante las primeras etapas del desarrollo extrauterino, es decir, durante la etapa infante, preescolar, porque la formación del aparato osteomuscular sigue siendo continua, es decir, es continua y dinámica porque existen diversos núcleos de osificación o núcleos de crecimiento que tienen todavía que osificar y madurar a lo largo del desarrollo posterior del nacimiento del niño. Entonces, por eso, malformaciones congénitas del aparato osteomuscular o en traumatología y ortopedia es un término que hay que usar con mucha discreción y más bien son malformaciones del desarrollo del aparato osteomuscular en traumatología y ortopedia. El equipo, por su parte, está conformada por mi compañera brillante Cristel Figueroa Vargas, por mi compañera Fraima Judith Salazar Portillo, José Roberto Nal Mendoza, Pablo Adrián Maciel Castellanos, Sebastián Corte Mejía y su servidor Luis Daniel Flores Tavares. Muchas gracias a mi compañero por darnos la entrada a este mundo de conocimientos de ciertas enfermedades congénitas que vamos a explicar a lo largo de todo este tiempo al momento de escuchar esta presentación. Mi nombre es José Roberto Nal Mendoza y el día de hoy vamos a hablar sobre el raquitismo, una de las enfermedades que a lo mejor en algún momento de su carrera hemos escuchado o hemos llegado a ver. Pero, ¿qué es el raquitismo y cómo funciona el raquitismo? ¿Y cómo identificamos el raquitismo y cómo se trata el raquitismo? Primero que todo, ¿qué significa raquitismo? Bueno, el raquitismo como tal, esta palabra es griega, entonces se refiere a tal raquis, que es la columna vertebral o la espina dorsal. Y esta como tal se ha ido a una adaptación a través del tiempo para decir que es asociada a esta enfermedad, raquitismo. Y el raquitismo es una enfermedad o es una anomalía de la mineralización ósea es importante aclarar esto, un esqueleto en crecimiento antes de la fusión epifisaria o placas de crecimiento, que esto en todos los libros, incluso el libro de Campbell y otros artículos, van a mencionar la diferenciación entre raquitismo y osteomalacia. Son como ambas. La diferencia es que una se da cuando ya está la fusión epifisaria y otra antes de la fusión epifisaria. Raquitismo antes, osteomalacia después. Entonces, esa es como tal la diferenciación y obviamente es una enfermedad un poco rara de ver, pero no imposible. En Reino Unido, por ejemplo, cada 7.6 de 100.000 habitantes presentan raquitismo, pero obviamente existen varias etiologías de raquitismo. Podríamos hablar incluso un día entero de puro tema de raquitismo, porque la mayoría, pues podríamos decir deficiencia de vitamina D, si en algún momento la hemos llegado a escuchar, pero no, existen muchísimas causas de raquitismo, que como tal, el día de hoy vamos a mencionar las más importantes y cómo conocer su fisiopatología y cómo podríamos tratarla. Dime. Vamos a enfocarnos en etiologías del raquitismo en especial. Hay muchísimas etiologías del raquitismo, no solamente son estas 5 que se presentan, sino hay variedades, pero vamos a enfocarnos en cómo podemos explicar su fisiopatología de una manera más sencilla y así poder entender las demás hasta cierto punto. Tenemos el raquitismo carencial o deficiencia de vitamina D. Tenemos raquitismos por anomalías genéticas del metabolismo de vitamina D, especialmente en el gen C27B1, en el cual se va a encontrar una mutación de la 1-alfa hidroxilasa que va a ser importantísimo para la sintetización de la vitamina D, que más adelante vamos a encontrar. Mutación del receptor de vitamina D, PDR. Tenemos el raquitismo hipofosfatémico, que esta es una parte muy interesante en nefrología, que vamos a hablar un poco sobre este mecanismo porque hay una desregulación del factor FGF23, también conocido como factor de crecimiento fibroblástico 23.
que esto va a ser también importante explicarlo en la fisiopatología. Y tenemos mutaciones de FX, por sus siglas en inglés, que para traducción en español es el gen regulador del fosfato de homologías con endopeptidasas situados en el cromosoma X. Entonces, como tal, no son las únicas que existen más, pero vamos por pasos y vamos a explicar poco a poco para que esos temas queden claros. Para hablar un poco acerca sobre la fisiopatología de la enfermedad de raquitismo, es importante entender una simple regla de tres. Y esto es crucial para entender la enfermedad, entender los valores de laboratorios y entender a qué nivel está pasando todo esto y por qué está ocurriendo esto. 3 órganos involucrados, 3 iones involucrados, 3 hormonas involucradas, por lo cual va a ser crucial aprendernos este triángulo, las cuales nos indican las flechas verdes como tal, los efectos estimulantes y las rojas las que inhiben como tales estos. Entonces, el esquema como tal nos indica, es muy sencillo de entender, 1,25-OH, 2D, que es la vitamina D, también conocido como calcitrol, que es la parte como activa de la vitamina. Tenemos la paratormona y tenemos el factor de crecimiento fibroblástico 23. Como pueden ver, hay mutaciones o hay defectos en uno de estos, el cual puede causar el raquitismo. 3 órganos centrales involucrados: intestino, riñones y el hueso, ya que el hueso nos servirá como un almacenamiento de estos órganos o de todas estas hormonas, de esta manera 3 hormonas que van a estar involucradas en la regulación. 3 iones regulados: calcio, fósforo y magnesio. Y como tal, la parte en funcionamiento es que el fosfato y el calcio se van a almacenar en el hueso, en una forma inactiva de la vitamina D. Pero el intestino y los riñones van a tener un rol muy importante en la homeostasis de este funcionamiento. Por lo cual, el calcitrol, la protohormona y el factor de crecimiento van a ser nuestras hormonas principales para entender la fisiopatología de la enfermedad del raquitismo. La famosa vitamina D. La vitamina D es una hormona liposoluble, que como tal, como lo menciona la diapositiva, es una hormona que es sintetizada por los rayos ultravioleta. En ciertos alimentos es muy complicado que lo podamos encontrar por sí solo, pero especialmente está presente en pocos alimentos, pescados grasos. Hay un artículo que se hizo en Francia sobre la administración de aceite de hígado de bacalao en niños, ya que esta contiene una fuerte cantidad de vitamina D. Entonces, creo que son cosas muy importantes que podemos conocer en la parte externa para tratamientos a futuro o como un remedio que tiene como tal un estudio, una base fuerte para sostener que como tal sería un buen tratamiento para obtención de vitamina D. Vamos a enfocarnos en este diagrama. El colecalciferol y el ergocalciferol van a ser maneras que se van a obtener como tal la vitamina D, ya sea una o sea otra. Ambas van a ser metabolizadas en el hígado para pasar en una forma como tal inactiva. Entonces vamos a aclarar esto. El colecalciferol, ergocalciferol serán metabolizadas en el hígado. 3. Recordemos esta hormona como parte de nuestro rol, de nuestra triada. 3 hormonas, 3 iones, 3 órganos importantes. ¿Qué es lo que quiero aclarar con esto? El factor de crecimiento fibroblástico 23 no es una hormona, es una proteína. Y es una proteína de 251 aminoácidos que pesa como 30 kilodaltons. ¿Pero por qué es una hormona? Bueno, más que nada porque tiene función como una hormona. A nivel como tal, regula el metabolismo de los fosfatos en los túbulos proximales renales. Por lo que recordemos, esto es a nivel proximal renal, el metabolismo del fosfato. Para otra hormona distal al calcio.
pero vamos a enfocarnos un poco sobre esto, que podemos hablar sobre ciertos tipos de síndromes que tienen como esta característica en común a nivel proximal que pueden causar raquitismo. No solamente porque tenemos el factor de fibroblástico 23. Vamos a hablar sobre el síndrome de Tony de Bre-Fanconi, que esta como tal puede provocar ciertos tipos de problemas a nivel proximal renales y causa raquitismo. Pero entonces, ¿cómo es que pasa? Bueno, eso es lo importante de conocer la etiología del raquitismo, de dónde proviene como tal el problema. Como tal, el factor de crecimiento fibroblástico número 23 inhibe la 1-alfa hidroxilasa. Recordemos que en las etiologías yo mencionaba un poco sobre la 1-alfa hidroxilasa, porque va a disminuir la síntesis de calcitriol. Entonces, inhibición de la 1-alfa hidroxilasa disminuye la síntesis de 1,25-OH, calcitriol. Estimulación de la 24-hidroxilasa, que esta va a degradar a la vitamina D en forma activa, calcitriol. Inhibición de los contrasportadores sodio y fosfato, reduciendo la reabsorción de los fosfatos en los riñones. Esto a nivel de los laboratorios da como resultado que los niveles más bajos en fosfatos en sangre afecta la mineralización ósea y puede contribuir a trastornos del raquitismo hipofosfatémico. ¿Ya ven? Y de hecho es uno de los diagnósticos creo que más comunes de raquitismo, es una de el raquitismo hipofosfatémico. Entonces es importante ver un poco cómo está el camino sobre estos tipos de enfermedades para conocer sus causas y cómo podemos tratarlas. Bueno, ¿y por qué las piernas toman esa forma de curva precisamente en los pacientes con raquitismo? Número 1, por la falta de calcio y fósforo. Recuerden que los pacientes están perdiendo, o al menos los índices de fosfato y calcio están bajos, pero el PTH sube, ¿no? Pero eso lo veríamos en el laboratorio. Pero más que nada, ¿por qué las piernas toman esa forma? Es que si los minerales como el calcio y el fósforo, que son importantes, pues los huesos no se endurecen adecuadamente. Entonces, cuando los pacientes empiezan a caminar, el peso del cuerpo ejerce presión, como lo dice, en los huesos blandos, causando que las piernas se curven en varo o en valgo. ¿Se acuerdan que hay como una L, como nos dijo el doctor, y una O en forma de varo? Y pues hay un crecimiento descontrolado también. El cartílago de crecimiento sigue alargándose sin una adecuada mineralización, por lo que son más propensos a generar como tal esta deformidad, especialmente en los pacientes con raquitismo. Bueno, en la parte de diagnóstico es súper importante reafirmar esto, más que nada, la parte física, la parte del laboratorio, con una radiografía, ¿ok? El gold estándar para raquitismo es una radiografía. Vamos a ver ciertas características especiales del raquitismo que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Pero echemos un vistazo a esta paciente. Ella más que nada es una fotografía de una paciente de 2 años con 5 meses que pues va como tal endocrinología infantil. Se puede ver que muestra sus articulaciones como tal un poco más engrosadas. Tiene como tal, se conoce como tal engrosamiento metafisario. Tiene como tal rosario costal. Los surcos de Harrison están presentes y pueden ver también su abdomen está prominente. Las extremidades inferiores se puede ver que hay como un arqueamiento en sus tibias, ¿ok? Y leve genóvaro por su forma de O. Podemos echarle también un vistazo, pues más que nada a los laboratorios para ver qué es lo que está pasando con esta paciente que está muy jovencita todavía y podemos como tal ayudar bastante. El calcio y el fosfato en sangre están disminuidas, pero el PTH está elevado. Entonces ya nos damos una idea de qué está pasando, porque ya los conocemos, ya vimos esos conceptos anteriormente. Pero hay una disminución del 25-hidroxivitamina D. Recuerden, el 1,25 hidroxivitamina, cuando tiene el 1,25,
es la forma activa. Cuando tiene una base del 25 es la forma inactiva, entre comillas, pero no es inactiva, ese es el término incorrecto. Sería almacenamiento. Pero vamos a recordar como que inactiva, pero es almacenamiento, ¿ok? Entonces, si hay una disminución del 25 hidroxivitamina D, almacenamiento, pues hay una deficiencia de vitamina D. Entonces, hay una deficiencia de almacenamiento, no hay vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que le podemos dar a esta paciente? ¿O qué fue lo que se le dio a este paciente? Bueno, en el estudio como tal de este caso, se le administró calcio y calcitriol para justamente, como tal, intentar reponer lo que está pasando con este problema de raquitismo por hipofosfatémico o por falta de calcio también y fosfato. Vamos a ver que en una radiografía anteroposterior del antebrazo izquierdo, antebrazo derecho y de las rodillas, ¿ok? Podemos ver una ligera osteopenia difusa ahí y vamos a ver como tal irregularidades metafisarias distales tanto del radio como del cúbito. Ahora, por mi parte, vamos a hablar sobre la displasia del desarrollo de la cadera. Displasia del desarrollo de la cadera es un término más actual. Esta patología también es conocida como displasia congénita de cadera o luxación congénita de cadera. Ambos términos han sido sustituidos por displasia del desarrollo de la cadera porque hay dos problemas. Primero, cuando nos referimos a la definición, es el término o displasia de cadera es el término que utilizamos para describir aquella cadera que no es capaz o aquel acetábulo que no es capaz de cubrir de manera correcta la cabeza femoral y vuelve más propenso a que esa cabeza femoral se salga del rodete acetabular y se genera una luxación o una subluxación de la cadera. Sin embargo, no toda displasia del desarrollo de la cadera va a cursar clínicamente al momento de la presentación o al momento del debut con una luxación de cadera. Es decir, cuando nosotros hacemos las primeras revisiones del niño sano a los 7 días o en el momento del nacimiento aplicamos las técnicas de exploración de la cadera, podemos encontrar una cadera que es inestable y luxable. También podemos encontrar una cadera que está luxada y que es reducible. Existen diversas técnicas que vamos a ver un poco más adelante, pero no está implícito que una persona con displasia del desarrollo de la cadera al momento de la exploración clínica lo vamos a encontrar con una luxación de la cadera. Por eso el término de luxación congénita de la cadera no es tan correcto o tan acertado. Ahora, displasia congénita de la cadera se diferencia en displasia del desarrollo de la cadera en que toma este mismo concepto del crecimiento dinámico del aparato osteomuscular y del desarrollo posterior al nacimiento y lo empalma dentro del propio concepto, porque displasia congénita de la cadera toma por implícito que al momento del nacimiento está presente la displasia, pero esta displasia puede ocurrir por malas posiciones posteriores al nacimiento y que favorezcan ese crecimiento anómalo, ya sea del acetábulo o de la cabeza femoral. Ahora también cabe aclarar que la displasia en este caso no se refiere a una alteración celular, sino más bien a una malformación en el momento de la maduración de estas estructuras. Y puede ser una malformación de la cabeza femoral o puede ser una malformación del acetábulo, esencialmente del labrum, aunque lo más común es que ocurra en ambas estructuras a la vez. Ahora bien, epidemiológicamente, esta es una enfermedad muy común, se presenta al menos en un niño, en por lo menos uno de cada 1000 nacidos a nivel mundial. Es una enfermedad más común en mujeres que en hombres y existen varios factores que promueven la presentación de esta enfermedad, como la primogenitura. Los niños primogénitos sufren, o bueno, no sufren, pero lo que pasa es que la rigidez uterina es mayor durante el primer embarazo, lo cual como que reduce el espacio que hay para el crecimiento, la distensión uterina, para aumentar el espacio del desarrollo del niño y el niño puede quedar en una posición podálica o en una posición que favorezca esta abducción o esta
aducción y retracción hacia la parte posterior de la cadera que pues lleva a un crecimiento anómalo del mismo. Ser de raza blanca también involucra en los factores de riesgo y obviamente el momento de presentación del parto. Otros factores que tienen mucha consideración clínica son teorías neurohormonales, es decir, el aumento del incremento de la relaxina al momento del parto puede pasar la barrera placentaria y llegar hacia estos ligamentos, este tejido blando de los bebés y hacerlo más laxo, lo cual pues potencia que esa cadera se pueda luxar, por ejemplo. Entonces, al luxarse ya no hay un empalme correcto y ya no existe esta presión por posición que favorece el desarrollo correcto de la cadera. También está pues lo mismo, todo lo que afecte el espacio que haya dentro del útero, pues también va a favorecer en la displasia congénita de la cadera. ¿Cuáles podrían ser condiciones? El oligohidroamnios, porque hay menos líquido amniótico dentro de la cavidad uterina, entonces hay menos espacio para el bebé y el bebé está más apretado dentro del útero. También embarazos múltiples, porque se tiene que compartir el espacio entre más productos, por ejemplo. En la etopatiogenia era lo que ya les había explicado, lo mismo de la relaxina. La relaxina puede afectar a los tejidos ligamentosos o a estos tejidos blandos y promover la luxación de la cadera porque se vuelve más elástico. Asimismo como malformaciones en el colágeno o en la elastina, como el síndrome de Ehlers-Danlos o, por ejemplo, el síndrome de Marfan, que cursan con hiperlaxitud de los tejidos blandos y que pueden favorecer que la formación de los ligamentos, como el ligamento trirradiado, no sostenga en su posición adecuada la cabeza femoral y pues puede hacer que se subluxe. Ahora también está la teoría de la posición podálica, es decir, si el niño nace con esta posición al momento del nacimiento o si se desarrolla con una posición podálica como de nalgas francas, de glúteos incompletos o de glúteos completos, estas posiciones favorecen esta flexión excesiva de la cadera con una aducción, lo cual hace que la cabeza femoral, que debería estar encajada sobre el acetábulo de esta manera, se encuentre así, entonces se salga y no se empalme de manera adecuada. ¿Cómo hacemos nosotros la evaluación clínica? Bueno, este es el primer acercamiento que ocurre al momento del parto y hay dos pruebas muy sensibles, que son las pruebas de Ortolani y las pruebas de Barlow. Existen también bastantes otros parámetros clínicos que se pueden evaluar, como por ejemplo los pliegues cutáneos, aunque como hay mucha variabilidad en los pliegues cutáneos, se considera que no tiene tanta sensibilidad o especificidad para el diagnóstico de esta patología. Pero otra prueba clínica que no he puesto aquí es la abducción del niño, es decir, cuando uno trata de abducir las piernas de un niño recién nacido, lo normal es que si el paciente está en decúbito supino, la cadera pueda llegar a tocar incluso la camilla. Sin embargo, si hay una resistencia al movimiento de abducción de la pierna o de la cadera, eso quiere decir que hay una contractura de los músculos que están tratando de sostener a la cadera en esa posición o al fémur en esa posición y por eso no se puede lograr una abducción completa. Y se considera que si esta abducción es menor a 45 grados, pues entonces es un síntoma sugestivo de que esa cadera pues por ahí puede estar inestable. Ahora, las pruebas de Ortolani y Barlow son dos pruebas que cumplen funciones diferentes. La prueba de Ortolani es, yo tomo al bebé en decúbito supino, flexiono su cadera y flexiono sus piernas y voy a hacer una abducción mientras con los pulpejos de mis dedos los pongo sobre la porción inferoposterior de su fémur y trato de hacer presión hacia arriba. Entonces yo voy a hacer este movimiento así. Y si esa cadera es reducible porque está luxada, se va a escuchar un clic que ocurre cuando la cabeza femoral que estaba luxada vuelve a entrar dentro del trocánter. Ahora, en la prueba de Barlow, lo que quiere decir es que esa cadera está o es potencialmente luxable. Es decir, en la prueba de Barlow yo no voy a hacer abducción, yo voy a hacer aducción. Voy a cerrar hacia la línea media y ejercer presión hacia abajo. Lo ideal es que se haga la prueba una por cada pierna. Y en la prueba de Barlow, cuando la cadera es luxable, al yo hacer presión hacia abajo, más que escuchar un clic, yo voy a sentir con la parte posterior de los pulpejos de mis dedos, con la parte anterior, perdón, de los pulpejos de mis dedos que están puestos sobre la parte posterior de la cadera, yo voy a sentir cómo esa cadera se luxa, es decir, cómo se sale.
y como si hubiese un chasquido, pero más que escucharlo lo voy a sentir. Entonces esas son las dos pruebas más sensibles y más específicas en el contexto clínico de un niño. Ahora, ¿hasta cuándo son sensibles? Se considera que hasta los 3 meses. Algunas otras bibliografías dicen que hasta el primer mes de vida, después de eso pierden sensibilidad y especificidad, pero son técnicas que hay que saber hacer y hay que practicar, porque también, así mismo como son las pruebas radiográficas o de imagenología, son operador dependientes. Si no sé hacer de manera correcta estas pruebas, me voy a equivocar y probablemente voy a dar una impresión diagnóstica inadecuada, lo cual puede reducir mis posibilidades de tamizaje en una cadera que probablemente esté inestable. Entonces, las pruebas de Ortolán y Barlow es muy importante conocerlas, saberlas hacer de manera adecuada. Y pues pueden consultar videos en internet, la verdad es que no son pruebas tan difíciles. Se recomienda hacerlos una pierna a la vez, no las dos piernas al mismo tiempo, para prestar atención a los chasquidos y no confundirse entre una pierna y otra. Ahora, en el test de Galeas, sí, lo que yo hago es que flexiono la cadera y también flexiono la rodilla de las piernas y trato de ponerlas contra el suelo. Entonces, si hay una cadera luxada, esta luxación normalmente va hacia la parte posterior. Y al irse hacia la parte posterior, una porción de la pierna se reduce, entonces vamos a ver un miembro más acortado que el otro. Y también existe otra prueba que es el test, o bueno, el signo del telescopaje, que es básicamente hacer tracción y cuando yo hago tracción los dos miembros vuelven a tener la misma longitud, pero si yo suelto esa tracción, la pierna se vuelve a cortar. Ese es el signo del telescopaje, por ejemplo. Pero esto es en los niños pequeños y es una evaluación clínica. Ahora, para hacer una evaluación imagenológica existen dos pruebas y estas también dependen de la edad del paciente. En niños menores de 3 meses, como el centro de osificación óseo de ciertas estructuras del fémur todavía no está calcificado, pues yo puedo ver con facilidad a través de una evaluación ecográfica. Pero recordemos que el hueso en una ecografía no me permite ver más allá de esa estructura, entonces ya cuando osifica esa porción, yo ya no puedo hacer una ecografía y eso ocurre normalmente en niños mayores de 3 meses. Entonces, en niños menores de 3 meses yo recomiendo hacer una ecografía y en niños mayores de 3 meses hacer una evaluación radiográfica. En la ecografía yo voy a medir ángulos, esencialmente para ver cómo está la relación del acetábulo con el fémur y con los músculos aductores, y aquí voy a trazar algo que se llama ángulo alfa, ángulo beta, etcétera, etcétera. Es bastante complicado y son expertos en esto los radiólogos esencialmente, pero es importante conocer que en niños menores de 3 meses la prueba indicada es una prueba o una evaluación ecográfica. Ahora, la evaluación radiográfica sí se realiza por parte del traumatólogo, es decir, el niño se tiene que pedir una radiografía de pelvis eh, y tiene que tratar de mantenerse las piernas lo más quietas posibles del bebé que sea posible para obtener una buena imagen y poder sacar mis medidas o mis trazados. Yo voy a buscar trazar dos estructuras. Esta línea que viene como de manera horizontal se llama línea de Hilgenreimer y esa línea se pasa o sea, en la parte central conectando ambos ligamentos triirradiados. Entonces, esa línea a mí me sirve como referencia para tomar otra línea, que es esta línea que viene de manera transversal sobre el acetábulo, que se llama ángulo acetabular. El ángulo acetabular en niños menores de 6 meses no debería ser mayor a 33 grados. Cuando hay una cadera luxada por una malformación del acetábulo, ese ángulo supera los 33 grados. Ahora, otra cosa que nos ayuda también a hacer el diagnóstico es que conforme va creciendo la persona, ese ángulo va disminuyendo. Entonces, si el ángulo está muy aumentado o si el acetábulo está verticalizado, lo que ocurre es que esa cadera está luxada, evidentemente. Ahora, también yo puedo trazar una línea vertical que se llama línea de Perkins para evaluar, por ejemplo, en este caso, hacer 4 cuadrantes y ver el punto de osificación de la cabeza femoral. El punto de osificación de la cabeza femoral es lo que está marcado con el número 8, básicamente, o sea, lo que está en el extremo cerca del fémur del punto número 8. Ese centro de osificación femoral es muy importante porque aquí me va a dar, puedo buscar varias cosas con él. Primero, si está hipotrófico o atrófico, eso también es una indicación de que hay una displasia congénita del desarrollo de la cadera. En este caso, la malformación estaría en la cabeza femoral.
Y ahora también, si por ejemplo la distancia que existe entre la línea de Hilgenreimer y la parte de la cabeza femoral está disminuida, eso también es un criterio de que esta cadera está luxada. Ahora, si se dan cuenta, entre la línea de Hilgenreimer, que dijimos que es la que va horizontal, y la línea de Perkins, que es la que dijimos que va vertical, se forman cuatro cuadrantes. Son cuadrante supero-interno, infero-interno, supero-interno, no, perdón, extero-inferior y supero-inferior, y supero-exterior, perdón. Lo ideal o lo normal es que la cabeza femoral se encuentre en el cuadrante infero-interno. Si se encuentra en cualquiera de los otros cuadrantes, lo más común es que en una displasia del desarrollo de la cadera se encuentre en el cuadrante supero-externo, pero si se encuentra fuera del cuadrante infero-interno, eso quiere decir que esa cadera está luxada, por ejemplo, en este caso. Y existe un último arco, cuyo nombre a ciencia cierta no recuerdo exactamente cuál es, pero este arco se forma entre la curvatura que hace el agujero obturador, que tiene en este caso el número 5, y el arco se debería continuar con el cuello femoral. Ahora, si este arco no se continúa con el cuello femoral porque este está muy desplazado, entonces hay una pérdida de ese arco de Snellen, si no estoy mal, que se llama. El profesor probablemente en la retroalimentación podrá aclararnos más a detalle esta duda, pero si no hay una continuidad en ese arco, entonces lo que quiere decir es que esa cadera pues también está luxada. Entonces, esos criterios, es decir, el ángulo acetabular, la atrofia o hipotrofia de la cabeza femoral, la línea de Perkins, la disminución de la distancia de la cabeza femoral con la línea de Hilgenreimer, en los cuadrantes que se forman entre la línea de Perkins y la línea de Hilgenreimer y este ángulo que se forma entre el agujero obturador y el cuello femoral son criterios para ver si una cadera, por ejemplo, está desplazada. Bueno, si nosotros ya hicimos nuestro diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera, lo que nosotros vamos a hacer es ponerle un arnés de Pavlik a nuestro paciente. Esta es la primera medida ortopédica y es bastante efectiva si se sigue al pie de la letra. El arnés de Pavlik se utiliza normalmente al menos durante 3 a 4 semanas, pero puede ser muchísimo tiempo más. Y aquí es muy importante que se sigan las indicaciones al pie de la letra, es decir, se tiene que usar todo el tiempo, solo se puede quitar una hora como para la limpieza del niño, pero el uso tiene que ser constante, porque lo que hace el arnés de Pavlik, es decir, si la cadera es luxable, bueno, también es muy importante aquí tomarlo en consideración y me voy a tomar 30 segundos para explicar esto. Existen caderas que son luxables, pero que no son reducibles, o hay caderas que están luxadas, y que no son reducibles. A las únicas caderas que yo le puedo poner un arnés de Pavlik es a una cadera que no está luxada, pero que se puede luxar y es reducible, o una cadera que está luxada, pero es reducible. Porque lo que hace esto es simular, por ejemplo, la prueba de Ortolani, que la prueba de Ortolani es ver si la cadera es reducible. Hace el mismo proceso, es decir, abduce ambos fémures y genera presión hacia adelante. Esto reacomoda la cabeza femoral dentro del acetábulo y por la presión estimula el crecimiento y formación adecuada del acetábulo o del rodete acetabular sobre la cabeza femoral, corrigiendo ese error. Pero si la cadera no es reducible, eso nunca va a pasar. Y entonces a este paciente yo no le puedo poner un arnés de Pavlik. Entonces un arnés de Pavlik solo se lo puedo poner a un paciente cuya cadera es reducible y eso lo sabemos gracias a la prueba de Ortolani, por ejemplo. Pero, por ejemplo, suponiendo que no funciona a pesar de que la cadera es reducible porque no se siguió el protocolo correcto y en las radiografías de control no hay una corrección de todos los parámetros que hemos checado anteriormente, pues existen varias opciones de tratamiento quirúrgico y sobre todo el tratamiento quirúrgico se indica directamente en pacientes que tienen una luxación de cadera o una cadera inestable que no es reducible, por ejemplo. Y en este caso serían pacientes, los protocolos quirúrgicos que se pueden usar, por ejemplo, puede ser una osteotomía innominada de Salter, que es una cirugía en la cual nosotros buscamos como básicamente reacomodar la cabeza femoral dentro del acetábulo. Y existen algunas otras opciones quirúrgicas, pero hasta donde he leído la más común de usar es justamente esta osteotomía innominada de Salter, que sería como nuestra opción quirúrgica para los pacientes que tienen caderas irreductibles. Bueno, pues yo soy Pablo Maciel y a continuación les voy a presentar lo que es la coxabara congénita. Primero, pues vamos a empezar definiendo qué es la coxabara congénita y sus principales características.
La coxábara es una deformidad de la cadera caracterizada principalmente por la disminución del ángulo cuello diáfisis del fémur menor a los 125 grados. Entre sus características, lo principal pues son las alteraciones biomecánicas, el cual pues se presenta un acortamiento funcional de la extremidad. También pueden llegar a presentar una marcha con claudicación indolora, una marcha anómala sin dolor evidente, la disminución de la anteroversión femoral, o sea, hace una menor inclinación del cuello femoral hacia adelante, y la presencia de coxaverba, el cual pues es el acortamiento del cuello femoral. También entre las características de esta patología, estos pacientes presentan el riesgo de fracturas por estrés y por osteoartritis temprana por el aumento de las cargas en las articulaciones. Como aquí se puede apreciar, el hueso está en el ángulo normal cuando está entre los 120 a los 135 grados. En Coxabara, pues es cuando está inferior a los 120 grados, aunque en ciertos libros aparece que está Coxabara cuando es inferior a los 125 grados. La clasificación para esta patología, como hay diferentes etiologías, pues se ocupa la clasificación ACDDC, la cual es, con sus siglas en inglés, la A es de Acquired, adquirida, que es secundaria, por ejemplo, a raquitismo, PERTES, traumatismos, infecciones. La C, que es de congénita, que pues es la que vamos a tratar, que es cuando pues son de nacimiento prácticamente, aunque en algunos casos nada más se puede identificar ya en la infancia un poquito más avanzada. Desde displasia asociada a displasias como por ejemplo acondroplasia o una deficiencia femoral proximal focal. De desarrollo, la cual se presenta en la infancia temprana, pero pues no es congénita, no es de nacimiento. Y C, por cretinismo relacionada a un hipotiroidismo congénito. Entre las manifestaciones clínicas, lo principal es la marcha anadeante, que es el waddling gait. Usualmente estos pacientes se inclinan de lado a lado cada vez que van caminando como si fueran patos. También tienen signo de Trendelenburg positivo, el cual es que si al paciente se le pide que se pare en la extremidad pues afectada, va a haber un descenso de la pelvis contraria a este miembro para soportar la carga. También van a presentar una hiperlordosis lumbar. Va a haber limitaciones en la aducción y el rotamiento la rotación interna, perdón, de la pierna y puede llegar a confundirse con la displasia del desarrollo de la cadera. Aquí se puede apreciar en las imágenes lo que es el waddling gait, que es como si caminara de lado a lado, se inclinara. El Trendelenburg positivo, que se puede apreciar que hay una inclinación de la cadera hacia abajo en el miembro afectado y pues la hiperlordosis lumbar. Perdón. En cuanto al diagnóstico por imagen, vamos a intentar buscar estos signos. El primero y más que nada de ellos, que es patognomónico de esta patología, es la presencia de un fragmento triangular de osificación anómala en el cuello femoral. También vamos a ver que el ángulo varo del cuello femoral es inferior a los 125 grados. El ángulo epifisario de Hillringer, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, también tenemos que buscarlo. Y vamos a apreciar una disminución de la anteroversión o retroversión femoral y la presencia de coxaverm. Aquí se puede apreciar el signo de Y invertido, que es un triángulo de calcificación en la cabeza del cuello femoral. Y del otro lado tenemos lo que es el ángulo de Hillringer, que pues este está justamente en donde colinda la línea de Perkins que va hacia abajo y pues la línea de Hildenreger que pues va en horizontal. Ahora sí, el ángulo epifisario o ángulo de Hildenreger. Pues este es el ángulo de la cabeza del fémur prácticamente. Eh, Cuando es de 45, este ángulo que se aprecia acá, pues no requiere un tratamiento muy
muy invasivo con fisioterapia usualmente, o se puede dejar así si es que no afecta demasiado. De 45 a los 60 grados se va a requerir estar en observación secuente, hacerle radiografías para checar cómo va avanzando o si va aumentando. Y para superior a los 60 grados, pues necesita un tratamiento quirúrgico importante y de manera inmediata porque puede llegar a avanzar a etapas más irreversibles. En el tratamiento quirúrgico, el objetivo va a ser el convertir las fuerzas de cizallamiento en compresión. Esto se va a realizar con una osteotomía en valgo y la de rotación subtrocantarea. Vamos a realizar una sobrecorrección de 150 grados del ángulo cuello diáfisis. ¿Por qué 150 grados? Porque cuando sane se va a volver a rotar, entonces queremos que no rote de más. Si lo dejamos al ángulo que debería ser anatómicamente, pues se va a volver a hacer en coxavara. También vamos a hacer una reducción de la anteversión femoral a los 110 grados y para poderlo fijarlo hay que ocupar placas de bloqueo especiales, en la cual en este caso es la placa de bloqueo offset de 150 grados para pues una correcta fijación. Es todo. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito sobre el pie equinovaro o el pie sambo. Ok, como bien ya sabemos, esta viene a ser una malformación congénita que sufren uno cada 1000 bebés alrededor del mundo. Los casos llegan a ser muy espontáneos, sin embargo, se ha visto que hay más casos en niños que en niñas. Cuando se presenta en niños llega a ser una afección no tan grave, pero cuando se presenta en niñas, de hecho, se puede decir que es un poquito más grave. Ahora, es de carácter hereditario autosómico dominante, de hecho, se han registrado muchas familias que han presentado esta malformación congénita y que por generaciones la siguen teniendo. Ahora, respecto a la etiología, pues no hay una etiología exacta, de hecho muchos le atribuyen al plasma germinal del astrágalo, es de otras personas por una causa vascular o neuromuscular y otras por una hipertrofia de la arteria tibial anterior u otras anomalías vasculares. Ahora, respecto a la correlación, pues muchos médicos han llegado a correlacionarlo cuando la madre pues se pone embarazada y es fumadora o que tenga obesidad o sobrepeso. Respecto al diagnóstico, pues se puede diagnosticar fácilmente mediante una ecografía. De hecho, se puede observar el pie del niño que no está alineado con su extremidad inferior y se puede corroborar este diagnóstico cuando el bebé nace y trata de rotarlo unos cuantos grados y pues los músculos internos del piececito están duros. Ok, esta diapositiva básicamente la puse para poder ver cómo se observaría de una manera anatómica el pie equinovaro. Entonces podemos observar el navicular y el calcáneo que se encuentran alrededor del astrágalo. El astrágalo llega a adoptar una posición equina y la cabeza y el cuello del astrágalo se desplazan en sentido medial adoptando esta posición. Ok, en cuestión del tratamiento, pues básicamente hoy por hoy se ha utilizado mucho el escayolado según Ponseti. Existen muchos escayolados más, sin embargo, más del 90% de los niños son tratados de esta manera y les resulta muy bien. Como podemos observar al lado izquierdo, pues se tiene que seguir una serie de pasos para evitar la enfermedad macedora. Entonces, como primer paso, se tiene que se tiene que tratar el pie cabo, luego de eso la abducción del antepié, luego la posición varo del astrágalo y por último el pie equino. Ahora, para poder realizar cada uno de estos pasos, tiene que realizarse con una remodelación gradual para que pues todo vaya acorde a como debería ser. Primero se hace una pequeña rotación al pie y se pone el yeso. Cada yeso tiene que estar más o menos una semana, 8 días. Luego acudir con el mismo médico y volver a rotar el piececito y ponerle otro yeso. Así más o menos entre 5 o 6 semanas, de acuerdo a la gravedad de la lesión. Y bueno, algo importante que quería resaltar es que para poder colocar cada uno de los yesos se hace en 2 fases. Primero se pone un yeso en bota y el otro encima de la rodilla para que el yeso quede bien firme. Por otro lado, ya cuando se haya cumplido el lapso de las 5 o 6 semanas,
con el yeso, todavía no se ha podido corregir el pie equino. Para eso se hace una operación que se llama tendinopatía percutánea para poder cortar el tendón de Aquiles y ya poner el yeso final. Ya hablando por último sobre las indicaciones y parte del tratamiento, pues ya al quitarle el yeso final al bebé necesita ponerle una ortesis. La ortesis se utiliza para bastantes cosas, sin embargo, para estos casos son básicamente como unas botitas que tienen un fierro en la parte de la planta y aunque parezca que está estático, en realidad no. De hecho, tiene 15 grados de dorsiflexión y cada vez que el bebé haga una flexión o, o extensión de la extremidad, va abduciendo la ortesis y eso ayuda a que los músculos ya no estén tan tiesos y puedan como adoptar la nueva posición. Ya lo iba mencionando, pues básicamente llega a obtener o a tener 15 grados de dorsiflexión y durante los 3 primeros meses tiene que permanecer el bebé con estas botitas. Y después de este lapso de tiempo, entre los 3 a 4 años, o bueno, hasta los 3 a 4 años, se tiene que colocar esta ortesis durante todas las noches. Ese tratamiento en realidad no falla, pero puede haber una recidiva. Entonces, esto no es frecuente si se cumplen todos los pasos, pero si se da, pues se tiene el equino leve y parotalar y se tendría que volver a repetir la manipulación y el escayolado de según Ponseti. Entonces, si eso no funciona, también otra manera para poder solucionar el problema es alargar el tendón de Aquiles si la dorsiflexión es insuficiente. Y ya por último, en la imagen de abajo podemos observar esta técnica de enyesados de Ponseti para corregir el pie sambo. Entonces, viendo en la imagen A, se observa el primer yeso, se observa la posición del antepié para poder alinearlo con el talón, con el borde exterior del pie inclinado, incluso más hacia abajo debido a la resistencia del tendón de Aquiles. En la segunda imagen B, el segundo yeso se aplica con el borde exterior del pie inclinado todavía hacia abajo y el antepié desplazado ligeramente hacia afuera. En la tercera imagen se ve el tercer yeso, se estira el tendón de Aquiles para desplazar el borde exterior del pie a una posición más normal al girar el antepié hacia afuera. Y en la cuarta imagen se ve el yeso final, se estira aún más que el tendón de Aquiles con el pie apuntando hacia arriba. Yo les voy a hablar sobre la polidactilia, la sindactilia y la macrodactilia. Empezando por la polidactilia. La polidactilia en sí es cuando hay un mayor número de dedos a los normales, que pues, son 5. Existen 3 tipos de polidactilia. El primero es la preaxial, que la preaxial es cuando el dedo de más está al lado radial y el pulgar está al lado tibial. La segunda es la posaxial, que es cuando el dedo duplicado está del lado cubital y el meñique está del lado peroneo. Y la central, pues como dice su nombre, afecta a los dedos centrales de la mano. Este padecimiento puede ser heredado o incluso genético. En la parte genética, pues se relaciona con el gen GLI3, que esta causa la polidactilia posaxial tipo A y tipo B. También se relaciona con la mutación hereditaria autosómica que causa la polidactilia central y la tirosina del par 13, que también es un causante de la polidactilia. La clasificación preaxial tiene 4 tipos. El primer tipo es cuando hay una duplicación de un pulgar bifalángico. El segundo tipo es cuando el pulgar tiene una falange extra con un primer metacarpiano. El tercer tipo es cuando hay una duplicación del índice y el cuarto tipo es cuando hay una ligera duplicación del pulgar. Como anteriormente lo dije, en la parte posaxial hay tipo A y tipo B. El tipo A, el dedo de más está bien formado y tiene todos los huesos completos y se articula con un metacarpiano, por lo que no es tan funcional y suele ser pues, pequeño. Este tipo se asocia con el gen ZNF141. En el tipo B, el dedo de más está poco desarrollado y está unido a un puente de piel. Este tipo aparece más en los miembros izquierdo superior y está asociado con el gen PITX1.
Existe la clasificación de Wessel. La clasificación de Wessel ayuda a clasificar los subtipos de polidactilia radial. En pocas palabras, es para clasificar pues la parte del pulgar. Existen 7 tipos. El primer tipo es cuando hay una duplicación incompleta de la falange distal. El segundo tipo es cuando ya la duplicación está completa. El tercer tipo es cuando hay una duplicación incompleta de la falange proximal, etc. La radiografía ayuda al médico solamente para reafirmar el diagnóstico. Este padecimiento se realiza por cirugía. Hay 2 tipos de técnicas quirúrgicas, que la primera es la resección simple, que esta se usa en casos donde el dedo extra es pequeño y esta no afecta a la función. El segundo tipo es la reconstrucción ósea y ligamentaria, esta se realiza cuando hay una duplicación parcial de falanges o los metacarpianos. En el tipo preaxial, se debe reposicionar los ligamentos colaterales y longitudinales que pues comprimen las articulaciones, y en la parte posaxial, esta se realiza pues una ligadura con hilo y se secciona el pedículo. La sindactilia es cuando los dedos están fusionados por una membrana. Hay 4 tipos. Primero está la completa, que es cuando los dedos están palmeados y estos están conectados hasta las yemas. El tipo incompleto es cuando solo una parte de los dedos está fusionado. El simple es que solo están unidos por piel. La sindactilia compleja es cuando aparte de la piel también están unidos por huesos, tendones y vasos sanguíneos. Esta sindactilia también se clasifica dependiendo su ubicación del efecto. Hay 5 tipos. El primer tipo es que hay una unión entre el dedo medio y lunar. El segundo tipo es que aparte del dedo medio y lunar también hay un sexto dedo donde se fusiona en el medio. El tercer tipo es que el dedo meñique se une con el anular. El cuarto tipo es cuando se involucra todos los dedos. Y el quinto tipo es cuando aparte del dedo medio y lunar también se pueden fusionar los metacarpianos y los metatarsianos. Este padecimiento también es heredado o también genético. En la parte genética se encuentra el cromosoma 2, que está relacionado con la sindactilia tipo 1, y también el cromosoma 12. El cromosoma 6 está con la sindactilia tipo 3. El cromosoma 7 y el cromosoma 19 está con la sindactilia tipo 2. Esto también se realiza por cirugía, es decir, un injerto de piel. Es importante que el médico le coloque un yeso en el codo del bebé, esto para inmovilizarlo y proteger los injertos de piel. Es muy importante que también cuando hay una fusión de los dedos laterales, esta se trate en una etapa muy temprana, esto para prevenir que el dedo más largo se doble hacia el dedo más pequeño. Y finalmente la macrodactilia. La macrodactilia es cuando hay un dedo más grande que los demás. Este padecimiento no se hereda. Existen 2 tipos. El primer tipo es la macrodactilia congénita simple, que esta pues no se presenta un crecimiento desproporcionado. El segundo tipo es la macrodactilia lipomatosa progresiva, que esta es congénita y es cuando hay un crecimiento anormal del dedo afectado y esta se vuelve más grande que los demás hasta que se detiene pues el crecimiento óseo. Incluso también hay un incremento de los elementos mesenquimatosos y hay una filtración grasa de los tejidos blandos. Para este tipo es importante la resonancia magnética nuclear, ya que muestra la proliferación grasa. Y este padecimiento también se realiza por cirugía, mayormente pues por amputación. Bueno, yo les estaré hablando sobre la displasia congénita de escápula. De manera sencilla y una definición práctica es la interrupción precoz en la migración de la escápula durante su descenso sobre la reja costal. Ahora, si pueden ver en la diapositiva, pues les remarqué en rojo, ¿no? Interrupción precoz. Pero pues tenemos diferentes causas y fisiopatológicas que podemos o que están asociadas a estas, ¿no? Entonces, las 3 principales son genéticos, síndromes congénitos y alteraciones musculoesqueléticas. Ahora, en cada una tienen pues sus vertientes en específico.
Por ejemplo, los genéticos se reporta que pues con antecedentes familiares es que se puede uno dar cuenta que pues alguien en la familia ha tenido displasia congénita de escápula y pues por eso mismo ha sido heredado. También tenemos síndromes congénitos, por ejemplo el famoso síndrome de Klippel-Feil, que es la fusión congénita de la parte de la vértebra de las vértebras cervicales. De hecho, más adelante creo que tengo una foto en la cual se puede ver esto. Y tenemos las alteraciones musculoesqueléticas, que pues la escoliosis, costillas supernumerarias, hipoplasias, que también nos puede dar una displasia congénita de escápula. Ahora, si se pueden dar cuenta, aquí puse algo que se le conoce como hueso osmovertebral. ¿Qué es esto? Un hueso supernumerario, o sea que no es normal, que es anormal y que es agregado. ¿Qué pasa? Que se une a la escápula en la columna cervical. ¿Y qué va a provocar? Bueno, una rotación medial de la escápula. ¿Y qué consecuencias vamos a tener? Pues vamos a tener una cavidad glenoidea orientada hacia abajo y una limitación del movimiento que puede ser considerable. Entonces, si se dan cuenta, pues muy complejo no es, tenemos causas muy sencillas, bien definidas y pues consecuencias también que anatómicamente nos vamos a dar cuenta. Ahora, si seguimos en la segunda diapositiva, que es en la parte donde podemos ver las radiografías, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? De manera muy sencilla, exploración física. Pura exploración física. Y te puedes dar cuenta porque pues los hombres, las personas se ven así, ¿no? Entonces, pues va a estar la persona pues con una escápula más elevada que otra. Entonces, si se dan cuenta en la radiografía, tanto la clavícula como la escápula y la articulación glenohumeral pues se ve afectada. Entonces, si se dan cuenta aquí en el niño, primero pues exploración física. De ahí, pues ya para confirmar y ver más o menos cómo está la cuestión, pues ahora sí le tomas una radiografía, una tomografía. ¿Y por qué lo vas a hacer? Pues para evaluar la posición de la elevación, qué tan elevada está la escápula. Y pues qué más puedes saber, por ejemplo, puedes ver lo del hueso homovertebral, que es pues un hueso supernumerario. Entonces ahí puedes definir qué onda. Entonces, pues también analizas, ¿no? Si hay una anomalía, por ejemplo, aquí en la parte inferior de la radiografía en la diapositiva, pues puedes ver que hay cuerpos vertebrales anormales. Y en la tomografía, pues de igual manera, puedes ver de manera cómo hay una elevación de la escápula. También la fusión de cuerpos vertebrales, que pues también es anormal. Entonces, pues ¿qué criterios tenemos para esto? Pues tenemos dos clasificaciones. La clasificación de Rajol y Pouliken, que pues idealmente esto, ya que es algo muy notorio de manera visual, pues se detecta de manera temprana. Entonces de 4 a 6 años pues es la edad ideal. Entre más avanza pues más riesgo de complicaciones nerviosas hay, porque pues más se va desarrollando el niño. Entonces tenemos dos estadios. Estadio 1, pues ausencia de molestias, no va a haber molestias, no va a haber tantas molestias funcionales, va a ser más estético. Y pues en este caso pues no se recomienda pues un tratamiento quirúrgico, o sea, si no te lastima, pues así déjalo. Y en el estadio 2 pues hay presencias de molestias y ya va a afectar la funcionalidad. Entonces no solamente va a ser estético, sino también va a ser funcional. Y pues aquí se puede proponer ya una intervención quirúrgica. Ahora, ¿qué complicaciones tenemos? Bueno, pues la principal es el estiramiento del plexo braquial. ¿Por qué? Por un descenso excesivo de la escápula. Entonces, pues ya si el plexo estaba acomodado de una manera y ahora por cuestiones quirúrgicas cambiamos esto, pues claramente se va a ver afectado. Y pues qué precauciones, pues no descender el ángulo inferior de la escápula hasta igualarlo al lado costal lateral. ¿Por qué? Pues debido a una hipoplasia. Y bueno, sería todo de parte de las displasias congénitas.